¿A quién le está llamando sin el permiso de su esposo? La voz de Margarita atravesó la sala como un látigo. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono mientras marcaba el número del doctor Mauricio. Hacía 3 días que sentía esa presión en el pecho, esa fatiga que me robaba el aliento al subir las escaleras de mi propia casa. No necesito permiso para llamar a mi médico, respondí sin levantar la vista. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Margarita se acercó con esos pasos calculados que ya conocía tan bien. Llevaba 5 años viviendo en mi casa, 5 años desde que se casó con mi Benjamín, y cada día me recordaba que yo era una carga en su vida perfecta. Usted no puede hacer llamadas así nomás. Mi esposo paga esta línea telefónica. Sus ojos brillaban con esa mezcla de triunfo y desprecio que había perfeccionado durante todos estos años. Extendió la mano hacia el teléfono como si tuviera derecho absoluto sobre cada objeto de esta casa que yo construí con el sudor de 40 años de trabajo. Esta es mi casa, Margarita. Y este es mi teléfono. Mi voz salió con una calma que no sabía que tenía. Pero ella ya había decidido que esta conversación terminaría como siempre terminaban todas nuestras conversaciones, con ella ganando y yo cediendo por el bien de la paz familiar. Su casa, dice. Margarita soltó una risa que me heló la sangre. Mi esposo paga el 80% de los gastos aquí. Usted solo vive de su pensión miserable. Sin nosotros estaría pidiendo limosna en la calle. Sus dedos se acercaron más al teléfono. Podía sentir el calor de su mano, la determinación en cada uno de sus movimientos. Esta mujer había convertido mi hogar en un campo de batalla silencioso, donde cada gesto, cada mirada, cada respiración se medía en términos de poder y control. El timbre del teléfono sonó una vez. 2 veces. En la tercera, la mano de Margarita se cerró sobre el aparato y lo arrancó de mis dedos con una violencia que me sorprendió. El auricular se balanceó en el aire antes de caer al suelo con un ruido seco que resonó en toda la sala. ¿Qué cree que está haciendo? Mi voz tembló por primera vez. No de miedo, sino de una indignación tan profunda que me ardía en el pecho como fuego líquido. Esa presión que venía sintiendo se intensificó, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño invisible. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió Margarita mientras colgaba el teléfono en su base con un golpe deliberado. Usted no va a seguir gastando dinero que no es suyo en doctores que le van a decir lo mismo de siempre. Que está vieja y que se imagine cosas. Me quedé de pie en medio de mi propia sala, mirando a esta mujer que había entrado a mi vida como una bendición y se había convertido en mi peor pesadilla. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo reloj que había marcado las horas felices cuando mi esposo aún vivía, cuando esta casa era un refugio y no una prisión. Benjamín no va a estar de acuerdo con esto, dije finalmente. Mi hijo me escucha. Siempre me ha escuchado. Margarita sonrió. Esa sonrisa que reservaba para los momentos en que sabía que tenía todas las cartas en su mano. ¿Su hijo? Benjamín está trabajando 12 horas diarias para mantener esta casa funcionando. ¿Cree que va a perder tiempo escuchando sus quejas de anciana hipocondríaca? Cada una de sus palabras era un martillo que golpeaba contra mis costillas. Hipocondríaca. Anciana. Carga. Durante 5 años había escuchado estas palabras envueltas en sonrisas falsas y susurros venenosos. Durante 5 años había tratado de convencerme de que estaba imaginando cosas, de que Margarita realmente me quería como a una madre. Pero ese día algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el dolor físico que me apretaba el pecho. Quizás fue la forma en que me arrebató el teléfono como si fuera una niña traviesa. O quizás fue simplemente que después de 65 años de vida, había llegado el momento de decir basta. Voy a llamar al doctor Mauricio, dije mientras me dirigía hacia el teléfono. Y si tengo que salir de esta casa para hacerlo, lo haré. No creo que pueda, señora Fuentes. La voz de Margarita había cambiado. Ya no era el tono condescendiente de siempre. Ahora había algo más frío, más calculado. Usted no tiene carro. No tiene dinero para un taxi. Y yo no voy a llevarla a ningún lado hasta que mi esposo llegue y decidamos qué hacer con usted. ¿Qué hacer conmigo? Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué hacer conmigo en mi propia casa? Exactamente. Margarita se cruzó de brazos y se interpuso entre el teléfono y yo. Su esposo y yo hemos estado hablando. Esta situación no puede seguir así.
Usted está demasiado vieja para vivir sola, pero demasiado terca para aceptar ayuda. Algo tiene que cambiar. El mundo se tambaló bajo mis pies. Durante 5 años había sospechado que Margarita tenía planes para mí, pero nunca imaginé que serían tan concretos, tan inmediatos. El dolor en mi pecho se intensificó y tuve que apoyarme en el respaldo del sofá para no caerme. Desde la ventana podía ver la calle donde había crecido, donde había criado a Benjamín, donde había llorado la muerte de mi esposo. Esta casa guardaba 40 años de mi vida, y esta mujer hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que hay que sacar para hacer espacio. ¿Y qué es exactamente lo que va a cambiar?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Margarita se acercó un paso más. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me dio náuseas. Ya verá, señora Fuentes. Ya verá lo que pasa cuando una se niega a cooperar con su propia familia. El teléfono permaneció en silencio sobre su mesa. El doctor Mauricio nunca sabría que traté de llamarlo. Nadie sabría que algo estaba terriblemente mal en esta casa que una vez fue mi refugio. Antes de que Margarita llegara a nuestras vidas, las mañanas en esta casa tenían otro sabor. Me levantaba a las 6, preparaba café en la cocina que aún guardaba el aroma de las comidas que cocinaba para mi esposo, y después me sentaba en el pequeño jardín trasero a leer el periódico mientras escuchaba cantar a los pájaros. Mi rutina era simple pero mía. Desayunaba tostadas con mermelada casera, revisaba las cuentas de la casa, pagaba los servicios públicos con el dinero de mi pensión de $1,200 mensuales. No era mucho, pero me alcanzaba. Esta casa estaba pagada desde hacía 15 años. No le debía nada a nadie. Los martes iba al mercado con mi vecina Irene. Los jueves visitaba la tumba de mi esposo. Los sábados limpiaba la casa de arriba abajo, no porque alguien me lo pidiera, sino porque me gustaba ver cada rincón brillando bajo la luz del sol. Era mi pequeño reino de paz después de tantos años de trabajo en la fábrica textil. Benjamín venía a visitarme los domingos. Llegaba con flores, me contaba de su trabajo en la empresa de construcción, me hablaba de sus planes para el futuro. Era un buen muchacho, trabajador, responsable. Cuando me dijo que había conocido a una chica especial, me alegré. Cuando me contó que se iban a casar, lloré de felicidad. Mi único hijo había encontrado el amor. La primera vez que trajo a Margarita a casa, pensé que era perfecta para él. Guapa, elegante, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. Hablaba con voz suave, me ayudaba en la cocina, elogiaba mi comida como si fuera la mejor del mundo. Incluso me trajo flores el día que se fueron después de conocerme. «Qué suerte tiene Benjamín de tener una madre como usted», me dijo ese día. «Espero que algún día podamos ser como una verdadera familia». Esas palabras se grabaron en mi corazón como letras de oro. Una verdadera familia. Después de años de soledad desde la muerte de mi esposo, la idea de tener una nuera que me quisiera como a una madre me llenaba de una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. La boda fue pequeña pero hermosa. Yo pagué el vestido de Margarita, $400 que saqué de mis ahorros sin dudarlo. También contribuí con $300 para la fiesta. Ver a mi hijo feliz no tenía precio. Cuando Margarita me abrazó después de la ceremonia y me llamó mamá por primera vez, pensé que mi corazón iba a explotar de felicidad. Los problemas comenzaron 3 meses después de la boda. Benjamín perdió su trabajo en la constructora cuando la empresa quebró. Sin ingresos y con un alquiler de $800 mensuales que pagar, la pareja se vio en problemas. Fue entonces cuando les ofrecí que vinieran a vivir conmigo temporalmente. Es solo hasta que Benjamín encuentre otro trabajo, les dije. Esta casa es grande. Hay espacio para todos. Margarita aceptó con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá, me dijo. No sabe lo que esto significa para nosotros. Le prometo que vamos a ser la mejor compañía que haya tenido. Los primeros meses fueron exactamente lo que había soñado. Margarita se levantaba temprano, preparaba café para todos, mantenía la casa impecable. Benjamín buscaba trabajo con determinación y por las noches me contaba sobre las entrevistas que había tenido durante el día. Cenábamos juntos, veíamos televisión como una familia real. Me sentía útil otra vez, necesaria, querida. Benjamín consiguió trabajo como supervisor en otra constructora después de 4 meses de búsqueda. Su salario era bueno, $3,000 mensuales, suficiente para que pudieran mudarse a su propio lugar.
Pero cuando llegó el momento de hablar de la mudanza, Margarita tenía otros planes. «Mamá, ¿por qué nos vamos a ir?», me dijo una noche mientras lavábamos los platos. «Estamos tan bien aquí. Usted no tiene que estar sola y nosotros podemos ahorrar dinero para comprar una casa propia». La lógica parecía sensata. Yo contribuía con mis $1,200 de pensión para los gastos de la casa, ellos ponían el resto. Entre todos pagábamos servicios públicos, comida, mantenimiento. Benjamín podía ahorrar casi $1,500 mensuales. En 2 años tendrían suficiente para el enganche de una casa. Pero algo comenzó a cambiar en Margarita después de esa conversación. Los cambios fueron tan sutiles que al principio pensé que me los estaba imaginando. Dejó de preguntarme qué quería para el desayuno y simplemente preparaba lo que se le ocurría. Dejó de pedirme opinión sobre la decoración de la casa y empezó a cambiar cosas sin consultarme. Un día llegué de hacer las compras y encontré que había movido mi sillón favorito, el sillón donde mi esposo se sentaba a leer el periódico todas las tardes. Lo había puesto en una esquina oscura y en su lugar había colocado una mesa de centro nueva. «¿Por qué moviste el sillón?», le pregunté con la mayor delicadeza posible. «Se veía mejor así», respondió sin levantar la vista de la revista que estaba leyendo. «Además, ese sillón ya está muy viejo. Deberíamos pensar en cambiarlo». Esa noche, cuando Benjamín llegó del trabajo, le mencioné el sillón. Mi hijo, cansado después de 10 horas de trabajo bajo el sol, apenas me prestó atención. «Mamá, si Margarita dice que se ve mejor así, debe ser cierto. Ella tiene buen gusto para esas cosas. Y además, es solo un mueble». Solo un mueble. Esas 3 palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ese sillón no era solo un mueble. Era el lugar donde mi esposo había leído miles de periódicos. Era donde había tomado su último café antes de irse al hospital. Era donde yo me sentaba cada noche a recordarlo cuando la soledad me apretaba demasiado fuerte. Pero no dije nada más. En nombre de la paz familiar, dejé el sillón en su nuevo lugar. Fue el primero de muchos silencios que tragaría durante los siguientes meses. Pequeñas concesiones que se fueron acumulando como gotas de veneno hasta formar un océano de resentimiento que yo misma no sabía cómo había dejado crecer tanto. Los domingos de mercado con Irene se convirtieron en expediciones que tenía que negociar. Los jueves en el cementerio se volvieron motivo de comentarios sarcásticos sobre mi obsesión con los muertos. Mi pequeño jardín trasero se llenó de macetas con plantas que yo no había elegido, flores que no me gustaban, cambios que nadie me consultaba pero que todos esperaban que aceptara con una sonrisa. La casa seguía siendo legalmente mía, pero cada día se sentía menos como mi hogar. Los cambios en Margarita no llegaron como una tormenta repentina. Fueron como la erosión lenta de una roca bajo la lluvia constante, tan gradual que cuando me di cuenta del daño, ya era demasiado tarde para detenerlo. Cada día traía una nueva regla no escrita, una nueva forma de hacerme sentir como una invitada indeseada en mi propia casa. Todo comenzó con la comida. Durante los primeros meses, Margarita me preguntaba qué me apetecía para la cena, si tenía algún antojo especial, si había algún platillo que quisiera que preparara. Poco a poco, esas conversaciones se fueron acortando hasta convertirse en informes unidireccionales sobre lo que ella había decidido cocinar. «Hoy hice pollo con verduras», me anunciaba al llegar de la cocina. «Espero que le guste porque no hay nada más». La primera vez que me atreví a sugerir que tal vez podríamos hacer las albóndigas que tanto le gustaban a Benjamín cuando era niño, Margarita me miró como si hubiera propuesto algo completamente irracional. «Señora Norma, esas comidas están llenas de grasa. A Benjamín le hace daño comer tan pesado después de trabajar todo el día. Yo sé lo que es mejor para mi esposo». Mi esposo. Las 2 palabras sonaron como una declaración de propiedad exclusiva. Como si yo hubiera perdido todo derecho a opinar sobre lo que le convenía al hijo que había criado durante 20 años antes de que ella apareciera en nuestras vidas. Pero las albóndigas no eran solo comida. Eran la receta que mi madre me había enseñado cuando tenía 15 años. Eran los domingos de lluvia cuando Benjamín era pequeño y me ayudaba a formar las bolitas con sus manitas llenas de harina. Era la conexión con una tradición familiar que ahora se consideraba inadecuada para los nuevos estándares de la casa. El control sobre la comida se extendió rápidamente a otros aspectos de la vida cotidiana. Margarita comenzó a reorganizar la despensa sin preguntarme, desechando productos que ella consideraba innecesarios.
Un día llegué de visitar a Irene y encontré que había tirado mi té de manzanilla, el mismo que tomaba todas las noches antes de dormir desde hacía 10 años. Eso es para viejitas, me dijo cuando le pregunté qué había pasado con mi té. Le compré un té verde que es mucho mejor para su salud. Debería agradecerme en vez de quejarse. Agradecerle. Por tirar algo que era mío, comprado con mi dinero, para sustituirlo por algo que yo no había pedido. El té verde me sabía amargo, me mantenía despierta por las noches, pero tragármelo se convirtió en otra pequeña derrota diaria que sumaba a la lista creciente de concesiones que hacía en nombre de la armonía familiar. La ropa fue el siguiente campo de batalla. Margarita comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de vestir cuando salíamos juntas. Primero fueron sugerencias amables sobre colores que me favorecían más. Después se convirtieron en observaciones directas sobre lo que estaba mal con mi apariencia. Esa blusa le queda muy holgada, señora Norma. Parece que está usando la ropa de otra persona. La gente va a pensar que no la cuidamos bien. La cuidamos. Como si yo fuera una responsabilidad compartida, una mascota que necesitaba supervisión constante. Después de escuchar comentarios similares durante semanas, empecé a pedirle su opinión antes de salir. Era más fácil que soportar sus críticas públicas cuando estábamos en el mercado o visitando vecinos. ¿Qué le parece esta falda?, le preguntaba, sintiendo como una adolescente pidiendo aprobación a su madre. Está bien, respondía sin levantar la vista de lo que estuviera haciendo. Pero póngase los zapatos negros, no esos marrones que parecen de trabajadora de campo. Mis zapatos marrones eran cómodos, perfectos para caminar largas distancias, ideales para alguien de mi edad que valoraba la comodidad sobre la elegancia. Pero según los nuevos estándares de la casa, me hacían ver como una campesina sin educación. Los zapatos negros me lastimaban los pies, pero los usaba porque era más fácil que explicar por qué prefería los otros. Las visitas fueron el próximo territorio conquistado. Durante los primeros meses, Margarita recibía a mis amigas con sonrisas y café recién hecho. Gradualmente, sus saludos se volvieron más fríos, más formales. Comenzó a programar actividades domésticas ruidosas precisamente cuando sabía que tendría visitas. Perdón por el ruido, le decía a Irene mientras pasaba la aspiradora en la sala contigua. Es que tengo que aprovechar que tengo tiempo libre para limpiar. Irene, que había sido mi amiga durante 15 años, comenzó a acortar sus visitas. Un día me confesó lo que realmente pensaba mientras caminábamos hacia el mercado. Norma, no me gusta venir a tu casa cuando esa mujer está ahí. Siempre me hace sentir como si fuera una molestia. No es su intención, mentí, aunque sabía perfectamente que sí era su intención. Solo está ocupada con las cosas de la casa. Pero por dentro sabía que Irene tenía razón. Margarita había convertido mi hogar en un territorio hostil para cualquiera que representara mi vida anterior, mi independencia, mi identidad como algo más que la suegra que vivía en la misma casa. Los llamados telefónicos se convirtieron en otro punto de fricción constante. Margarita desarrolló la costumbre de hacer preguntas sobre cada conversación que tenía, como si tuviera derecho a conocer todos los detalles de mi vida privada. ¿Quién era?, me preguntaba cada vez que colgaba el teléfono. Al principio respondía sin pensarlo mucho. Mi prima María, mi vecina del barrio anterior, el dentista confirmando una cita. Pero después de semanas de interrogatorios, empecé a sentir que cada llamada era una invasión a mi privacidad. ¿Para qué la llamó su prima?, insistía si mencionaba que había hablado con María. ¿No tiene nada mejor que hacer que estar molestando con chismes? No eran chismes. Eran conversaciones normales entre personas que se querían, que compartían recuerdos, que mantenían vínculos familiares que existían desde mucho antes de que Margarita llegara a mi vida. Pero explicar esto se volvió más agotador que simplemente evitar las llamadas o hacerlas cuando ella no estaba en casa. El dinero se convirtió en el campo de batalla más sutil pero más doloroso. Margarita nunca me pidió dinero directamente, pero comenzó a hacer comentarios sobre los gastos de la casa que gradualmente me fueron haciendo sentir culpable por cada centavo que gastaba en mí misma. Los servicios públicos están muy caros este mes, suspiraba mientras revisaba las facturas. El agua aumentó $15. Debe ser porque usted se baña 2 veces al día. No me bañaba 2 veces al día. Me bañaba una vez, como cualquier persona normal, pero había comenzado a tomar duchas más largas porque el baño era el único lugar de la casa donde podía estar completamente sola, donde podía llorar sin que nadie me preguntara qué me pasaba.
Cuando quise comprarme un vestido nuevo para el cumpleaños de Irene, Margarita hizo un comentario que se me clavó como una espina. ¿Otro vestido? Ya tiene el closet lleno de ropa que nunca usa. Con ese dinero podríamos comprar comida para toda una semana. $75. Ese era el precio del vestido. $75 de mi propia pensión, de dinero que había ganado trabajando 40 años en la fábrica, dinero que por derecho era completamente mío. Pero después de ese comentario, no pude comprarlo. Me quedé parada frente al espejo de la tienda, viendo mi reflejo con el vestido puesto, sabiendo que me quedaba bien, sabiendo que me hacía sentir bonita, pero incapaz de justificar el gasto cuando en casa alguien me haría sentir culpable por cada centavo invertido en mi propia felicidad. Benjamín comenzó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Al principio pensé que era porque tenía más responsabilidades en su nuevo empleo. Después me di cuenta de que simplemente prefería evitar las tensiones que se respiraban en casa. Cuando llegaba, cenaba en silencio, veía televisión sin hacer comentarios y se iba a dormir temprano. Las pocas veces que traté de hablar con él sobre los cambios que estaba notando en Margarita, mi hijo parecía completamente ajeno a lo que yo describía. Mamá, Margarita se preocupa por usted. Si le hace sugerencias es porque la quiere. No todo es una conspiración. Una conspiración. Como si mis sentimientos fueran paranoia de anciana, como si los cambios evidentes en la dinámica de la casa fueran imaginaciones mías. Poco a poco fui entendiendo que Margarita había hecho un trabajo muy cuidadoso, muy inteligente, de presentarse ante Benjamín como la nuera perfecta mientras me convertía en la suegra problemática que veía conflictos donde no los había. Una noche, después de una discusión particularmente tensa sobre el uso del teléfono, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en cómo había llegado a esta situación. 6 meses atrás era una mujer independiente que tomaba sus propias decisiones. Ahora tenía que pedir permiso para usar mi propio teléfono, justificar cada gasto de mi propio dinero, y caminar de puntillas en mi propia casa para no molestar a la mujer que gradualmente se había apoderado de cada aspecto de mi vida cotidiana. Lo más doloroso no era lo que estaba perdiendo, sino la velocidad con la que lo estaba perdiendo. Cada día que pasaba, un pedacito más de mi identidad se desvanecía. Cada concesión que hacía se convertía en precedente para la siguiente demanda. Cada vez que cedía para mantener la paz, esa paz se volvía más frágil, más dependiente de mi silencio. Y Margarita lo sabía. En sus ojos podía ver la satisfacción de alguien que había logrado exactamente lo que se había propuesto. Había encontrado la forma perfecta de controlar cada aspecto de mi vida sin que nadie más se diera cuenta de lo que estaba haciendo. El día que todo cambió para siempre comenzó como cualquier otro martes de marzo. Me levanté temprano, preparé café y me senté en la cocina a revisar las cuentas mensuales como había hecho durante los últimos 10 años. Mi pensión había llegado puntualmente, $1,200 que distribuía cuidadosamente entre mi parte de los gastos de la casa, mis medicinas, mis pequeños gastos personales, y lo poco que lograba ahorrar cada mes. Margarita bajó a las 8, como siempre, pero ese día había algo diferente en su expresión. Una tensión en la mandíbula, una prisa en sus movimientos que me puso inmediatamente alerta. Durante los últimos meses había aprendido a leer sus estados de ánimo como un barómetro que me advertía sobre las tormentas que se avecinaban. «Buenos días, señora Norma», me dijo sin mirarme a los ojos. «Benjamín necesita hablar con usted cuando llegue del trabajo. Es importante». ¿Importante? El corazón me dio un vuelco. En los últimos 5 años, las pocas veces que Benjamín había necesitado hablar conmigo sobre algo importante, habían sido conversaciones dolorosas. La muerte de su padrino, problemas en el trabajo, decisiones que afectarían nuestras vidas de maneras que yo no podía controlar. ¿Está bien? ¿Le pasó algo en el trabajo? Margarita finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era preocupación, era anticipación. Como alguien que sabe que está a punto de presenciar algo que ha estado esperando durante mucho tiempo. Él se lo explicará todo cuando llegue. Yo no debo meterme en asuntos entre madre e hijo. Asuntos entre madre e hijo. La forma en que pronunció esas palabras me hizo entender que, fuera lo que Benjamín tenía que decirme, Margarita ya lo sabía. Más que eso, sospechaba que ella había tenido algo que ver con lo que iba a suceder. Pasé el día en un estado de ansiedad que me revolvió el estómago. Traté de leer, de ver televisión, de mantenerme ocupada con las tareas domésticas, pero mi mente no podía concentrarse en nada más que en esa conversación que se avecinaba.
Margarita se movía por la casa con una energía extraña, casi festiva, como si estuviera preparándose para una celebración. Benjamín llegó a casa a las 7 de la tarde, 2 horas más tarde de lo habitual. Su rostro estaba pálido, tenso, con esa expresión que había aprendido a reconocer desde que era niño cuando sabía que había hecho algo malo pero no encontraba la forma de confesarlo. Se sentó en el sofá de la sala sin siquiera saludarme adecuadamente. «Mamá, necesitamos hablar». Las 5 palabras que ninguna madre quiere escuchar. Me senté frente a él, preparándome para lo peor, aunque no tenía idea de cuán peor podían ponerse las cosas. «Dime, hijo, ¿qué pasa?». Benjamín miró hacia la cocina, donde Margarita fingía estar ocupada preparando la cena, pero sabía que estaba escuchando cada palabra de nuestra conversación. Mi hijo respiró profundo, se pasó las manos por el cabello, y finalmente me miró a los ojos. «Mamá, cometí un error. Un error muy grande». El estómago se me contrajo. «¿Perdiste el trabajo? ¿Tuviste un accidente? ¿Hay problemas con la ley?». «No, no es nada de eso. Es dinero, mamá. Mucho dinero». Durante los siguientes 10 minutos, Benjamín me contó una historia que me fue quitando el aliento palabra por palabra. 3 meses atrás, un compañero de trabajo le había presentado lo que parecía una oportunidad de inversión increíble. Una empresa que construía desarrollos habitacionales para trabajadores, con ganancias garantizadas del 30% en 6 meses. Margarita y yo hablamos durante semanas. Me explicó. Los números se veían perfectos. Si invertíamos nuestros ahorros y pedíamos un préstamo adicional, podríamos ganar suficiente dinero para comprar nuestra propia casa al final del año. «¿Cuánto dinero?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. $450,000. El mundo se detuvo. $450,000. Una cantidad tan astronómica que mi mente tardó varios segundos en procesarla. Era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Era más de lo que había ganado en 10 años trabajando en la fábrica. «Benjamín, por favor dime que no hiciste lo que creo que hiciste». Mi hijo bajó la cabeza, y en ese gesto vi al niño de 5 años que había roto el florero de mi abuela y no encontraba palabras para explicar lo que había pasado. «El negocio era falso, mamá. Era una estafa. Los hombres desaparecieron con todo el dinero. Ahora debo $450,000 al banco y no tengo forma de pagarlos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo ya no podía sentir compasión. Solo una furia fría que me subía desde el estómago hasta la garganta como ácido puro. «¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Cómo pudiste firmar por esa cantidad sin consultarme? Por eso estoy hablando con usted ahora». Benjamín levantó la voz por primera vez en años. «Necesito su ayuda, mamá. No tengo a nadie más. Ayuda». La palabra resonó en mis oídos como una campanada. Mi hijo, que durante meses había permitido que su esposa me tratara como una carga, que había ignorado sistemáticamente todas mis quejas sobre la forma en que me hacían sentir en mi propia casa, que había decidido que yo era una anciana problemática que veía conflictos donde no los había, ahora venía a pedirme ayuda para solucionar el desastre que había creado con su irresponsabilidad. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, aunque ya sabía exactamente lo que me iba a pedir. «Esta casa vale alrededor de $300,000. Si la vendemos y agregamos sus ahorros, podríamos pagar la mayor parte de la deuda. El resto lo pagaríamos en cuotas mensuales que sí podemos manejar. Vender mi casa. Vender la casa que había construido con el sudor de 40 años de trabajo. Vender el único patrimonio que tenía, el único lugar en el mundo que realmente me pertenecía, para pagar las deudas que mi hijo había contraído sin consultarme. No», dije con una voz que no reconocí como mía. «No voy a vender mi casa para pagar tus errores». Benjamín me miró como si le hubiera dado una bofetada. «Mamá, por favor. Si no hago algo pronto, van a embargar todo. Van a quitarme el trabajo. Van a arruinar mi vida. Tu vida ya está arruinada, Benjamín. La arruinaste tú mismo cuando decidiste apostar $450,000 que no tenías». Desde la cocina llegó el sonido de ollas que se movían con más fuerza de la necesaria. Margarita seguía fingiendo que cocinaba, pero sabía que estaba escuchando cada palabra, esperando el momento perfecto para intervenir. «Mamá, usted no entiende», continuó Benjamín. «No es solo apostar.
Era una inversión legítima. Los documentos se veían perfectos. Hasta un abogado los revisó. ¿Qué abogado? Un amigo de Margarita. Alguien de confianza. Por primera vez en la conversación, miré hacia la cocina y me encontré con los ojos de Margarita. En ellos vi algo que me confirmó todas las sospechas que había tenido durante meses. Esto no había sido solo una decisión impulsiva de Benjamín. Esto había sido planeado, coordinado. Y yo había sido el objetivo desde el principio. Quiero hablar con ese abogado, dije. No puede, respondió Benjamín demasiado rápido. Se mudó a otro estado después de que descubrimos la estafa. ¡Qué conveniente! Margarita finalmente salió de la cocina, se acercó a nosotros con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, esa sonrisa que usaba cuando quería parecer razonable mientras pedía algo completamente irracional. Señora Norma, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero tenemos que pensar en la familia. Benjamín es su único hijo. ¿Va a dejar que pierda todo por orgullo? Orgullo. Como si mi negativa a regalar mi casa fuera un capricho egoísta de una anciana testaruda. No es orgullo, Margarita. Es supervivencia. Esta casa es todo lo que tengo. Sin ella, no tengo dónde vivir. Puede vivir con nosotros, respondió ella inmediatamente. Podemos alquilar un departamento de 2 habitaciones. Usted tendría su propio cuarto. Un cuarto. En un departamento alquilado. Después de haber sido dueña de mi propia casa durante 15 años, después de haber trabajado toda una vida para tener un lugar que nadie pudiera quitarme, me estaban pidiendo que me conformara con un cuarto en un departamento que ni siquiera estaría a mi nombre. Y si ustedes deciden mudarse a otra ciudad, ¿qué pasa conmigo? No nos vamos a mudar, dijo Benjamín, pero su voz no sonaba convincente. ¿Y si se separan? ¿Y si Margarita decide que ya no me quiere en su departamento? ¿Qué garantías tengo? El silencio que siguió a mi pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta. No tenía garantías. No tendría derechos. No tendría nada más que la buena voluntad de 2 personas que ya me habían demostrado que mi bienestar no era su prioridad. La respuesta es no, dije con una firmeza que no sabía que tenía. No voy a vender mi casa. Busquen otra solución. Benjamín se puso de pie de un salto, con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de desesperación y algo que se parecía peligrosamente al odio. ¿Otra solución? No hay otra solución, mamá. Usted es mi única familia. Se supone que las madres ayudan a sus hijos cuando tienen problemas. Te ayudé durante toda tu infancia. Te ayudé a estudiar, a conseguir trabajo, a casarte. Te ofrecí mi casa cuando la necesitaste. Pero no voy a destruir mi propia vida para pagar tus errores. Mi hijo me miró con una expresión que me rompió el corazón. En sus ojos vi el momento exacto en que dejó de verme como su madre para empezar a verme como un obstáculo entre él y la solución de sus problemas. Entonces es verdad lo que dice Margarita, murmuró. Usted es una egoísta que solo piensa en sí misma. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Después de 5 años de sacrificios silenciosos, de concesiones diarias, de tragarme mi orgullo una y otra vez para mantener la paz familiar, mi propio hijo me llamaba egoísta por negarme a regalar la única seguridad que tenía en el mundo. Soy egoísta por no querer quedarme sin hogar a los 65 años para pagar una deuda que ustedes contrajeron sin consultarme. Es por nuestra familia, gritó Benjamín. Todo lo que hice fue por nuestra familia. No, hijo, todo lo que hiciste fue por ti. Y ahora que las cosas salieron mal, quieres que yo pague el precio de tus decisiones. La conversación terminó ahí. Benjamín salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Margarita me miró con una expresión que ya no tenía nada de fingida dulzura. Ahora sí mostró su verdadera cara, señora Norma. Ya veremos qué pasa cuando su hijo se quede sin casa, sin trabajo y sin futuro por culpa de su egoísmo. Y salió detrás de él, dejándome sola en mi sala, rodeada del silencio más pesado que había experimentado en mi vida. 3 días después de la conversación más dolorosa de mi vida, un hombre con traje gris llamó a mi puerta. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión seria que me hizo saber inmediatamente que las noticias que traía no serían buenas. Se presentó como Nicolás Cantero, abogado, y me extendió un sobremanila con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Señora Fuentes,
Soy el representante legal de su hijo Benjamín. Tengo instrucciones de entregarle esta demanda judicial. Las palabras tardaron varios segundos en penetrar mi mente. Demanda judicial. Mi propio hijo me estaba demandando. Tomé el sobre con manos temblorosas, sin poder creer que esto estuviera sucediendo realmente. ¿Puedo preguntarle de qué se trata? El abogado me miró con una mezcla de profesionalismo y lo que parecía ser una pizca de lástima. Su cliente alega que usted tiene la obligación legal y moral de ayudarlo económicamente en su situación actual, y que su negativa constituye abandono familiar. Abandono familiar. Las palabras sonaron tan absurdas que por un momento pensé que estaba teniendo una pesadilla. Yo, que había dedicado los últimos 5 años de mi vida a cuidar de mi hijo y su esposa, que había compartido mi hogar y mis recursos, que había soportado humillaciones diarias para mantener unida a la familia, era acusada de abandono familiar por negarme a vender mi casa para pagar sus deudas. Tiene 3 días para responder a la demanda, continuó el abogado. Le sugiero que busque representación legal. Después de que se fue, me senté en mi cocina y leí cada palabra del documento. La jerga legal era difícil de entender, pero el mensaje era claro. Benjamín argumentaba que como su única familia directa, yo tenía la obligación de ayudarlo económicamente. Citaba artículos sobre responsabilidad familiar, sobre el deber de los padres hacia los hijos, sobre la solidaridad que debe existir entre familiares cercanos. Lo que más me dolió no fueron los argumentos legales, sino los párrafos donde describía nuestra relación. Según el documento que mi hijo había firmado, yo era una madre distante que había vivido cómodamente mientras él trabajaba para mantener mi casa. Una mujer egoísta que se negaba a hacer sacrificios por su familia. Una anciana que prefería ver a su único hijo en la ruina antes que vender propiedades que no necesitaba. Cada línea era una puñalada. Cada párrafo reescribía la historia de nuestras vidas de una manera que me hacía parecer la villana de una historia donde yo había creído ser la víctima. Según esta versión de los hechos, Margarita era una nuera abnegada que había cuidado de mí durante años, y Benjamín era un hijo responsable que había trabajado incansablemente para mantener a su familia. No había una sola mención de los 5 años que habían vivido en mi casa prácticamente gratis. No se mencionaba que yo había contribuido con mi pensión completa a los gastos familiares. No había referencia alguna a que esta era mi casa, comprada y pagada con mis propios ahorros mucho antes de que Margarita apareciera en nuestras vidas. Esa noche llamé a Irene. Mi amiga de toda la vida vino inmediatamente cuando le expliqué la situación. Se sentó conmigo en la cocina, leyó la demanda en silencio, y después me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y furia. Norma, esto es una locura. Tu propio hijo no puede demandarte por no regalarle tu casa. Aparentemente sí puede. Y lo está haciendo. ¿Dónde están viviendo ahora? Se fueron a un hotel barato el día de la pelea. Benjamín me ha mandado 3 mensajes de texto desde entonces. Todos diciendo lo mismo, que si no reconsidero mi decisión, tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Irene tomó mis manos entre las suyas. Norma, necesitas un abogado. No puedes enfrentar esto sola. No tengo dinero para un abogado. Mi pensión apenas me alcanza para vivir. Yo conozco a alguien. Mi cuñado José trabaja en un bufete que a veces toma casos pro bono. Casos donde hay injusticia evidente. Al día siguiente, Irene me acompañó a la oficina del licenciado José Manzano. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos amables que me inspiraron confianza inmediatamente. Leyó la demanda con atención, haciendo anotaciones en los márgenes, moviendo la cabeza de vez en cuando. Señora Fuentes, en mis 20 años ejerciendo la abogacía, he visto muchos casos extraños, pero este se lleva el premio. Su hijo está argumentando algo que no tiene ningún fundamento legal. ¿Entonces puedo ganar? No se trata de ganar o perder. Se trata de justicia. Y la justicia está completamente de su lado. El problema es que mientras tanto, usted va a tener que pasar por el proceso, y eso incluye una audiencia donde tendrá que enfrentar a su hijo frente a un juez. La idea de sentarme en un tribunal, frente a un juez, discutiendo con mi propio hijo sobre si tengo o no la obligación de regalar mi casa, me parecía surrealista. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento la familia que había tratado de mantener unida durante 5 años se había convertido en esta pesadilla legal? El licenciado Manzano me explicó que tendríamos que preparar una defensa sólida.
Necesitaríamos documentos que probaran que la casa era mía, registros de todos los gastos que había cubierto durante los años que Benjamín y Margarita vivieron conmigo, testimonios de personas que pudieran atestiguar sobre la naturaleza de nuestra relación familiar. También me pidió que escribiera una cronología detallada de todo lo que había sucedido desde que Margarita llegó a mi vida. Fue uno de los ejercicios más dolorosos que había hecho jamás. Poner por escrito cada humillación, cada manipulación, cada momento en que había cedido para mantener la paz familiar, me hizo ver con claridad brutal cómo había permitido que me quitaran mi propia identidad pedazo por pedazo. Una semana antes de la audiencia, Benjamín me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, menos segura que en los días posteriores a la demanda. «Mamá, todavía podemos arreglar esto sin llegar al tribunal. Solo tiene que reconsiderar su posición. Mi posición es la misma, Benjamín. No voy a vender mi casa. ¿Por qué estás siendo tan terca? ¿No entiende que esto me va a destruir la vida? ¿Y no entiendes tú que lo que me pides a mí también me destruiría la vida? Es diferente. Mamá, usted ya vivió su vida. Yo apenas estoy empezando la mía. Ya viví mi vida». Las palabras me dolieron más de lo que había esperado. Para mi hijo de 30 años, yo a los 65 ya era un despojo humano cuya vida había terminado, alguien que no tenía derecho a pensar en su propio futuro porque su único propósito era servir a las generaciones más jóvenes. Benjamín, trabajé 40 años para poder tener esta casa. Es mi seguridad, mi independencia. Sin ella, no soy nada. Sin mí, usted tampoco es nada, respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Quién cree que la va a cuidar cuando esté enferma? ¿Quién va a estar ahí cuando ya no pueda valerse por sí misma? La conversación terminó ahí, pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente durante días. Era una amenaza apenas disimulada. Si no le daba lo que quería ahora, me abandonaría cuando realmente lo necesitara. Mi cuidado, mi bienestar en la vejez, mi compañía en la soledad, todo estaba condicionado a mi obediencia a sus demandas económicas. La noche anterior a la audiencia no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Había sido una mala madre? ¿Había malcriado a Benjamín? ¿Había hecho algo que justificara este tratamiento? Pero por la mañana, cuando me vestí con mi mejor traje y me preparé para ir al juzgado, había tomado una decisión. No importaba cuánto me doliera, no importaba cómo terminara esto, no iba a ceder. Si mi propio hijo era capaz de demandarme por no regalar mi patrimonio para pagar sus errores, entonces tal vez era hora de aceptar que ya no tenía al hijo que había creído tener. El licenciado Manzano me recogió en su auto y durante el camino al juzgado me explicó una vez más cómo funcionaría la audiencia. Benjamín y su abogado presentarían su caso primero. Después nosotros presentaríamos nuestra defensa. El juez haría preguntas, revisaría las evidencias y tomaría una decisión. Cuando llegamos al edificio del juzgado y vi a Benjamín esperando en los escalones junto a Margarita y el abogado Cantero, supe que no había vuelta atrás. Mi hijo me miró a los ojos por primera vez en semanas, y en esa mirada vi que él también sabía que después de esta audiencia, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. El juez que presidía el caso era un hombre mayor, de unos 60 años, con expresión seria pero no intimidante. Cuando el abogado de Benjamín comenzó a presentar el caso, yo me preparé mentalmente para escuchar una versión de mi vida que no reconocería, pero que tendría que defender ante un completo extraño que decidiría mi futuro. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Bancos de madera oscura, paredes grises, y una sensación de solemnidad que me hizo sentir como si estuviera a punto de ser juzgada por crímenes que no había cometido. El juez Matías Andrade se sentó detrás de su escritorio elevado y revisó los documentos del caso mientras nosotros tomábamos nuestros lugares. Benjamín se sentó del lado izquierdo de la sala junto a su abogado y Margarita. Yo me quedé del lado derecho con el licenciado Manzano. La distancia física entre nosotros parecía un abismo que reflejaba exactamente lo que había pasado con nuestra relación. Mi propio hijo estaba literalmente del lado opuesto de la sala, preparándose para convencer a un juez de que yo era una mala madre que merecía ser obligada a regalar su patrimonio. El juez nos miró a todos por encima de sus anteojos y habló con voz clara y autoritaria. Estamos aquí para revisar el caso Fuentes contra Fuentes. Una demanda por supuesta obligación de asistencia familiar. Licenciado Cantero, presente su caso.
El abogado de Benjamín se puso de pie y comenzó a hablar con la confianza de alguien que creía tener todos los argumentos de su lado. Durante los siguientes 15 minutos, describió a mi hijo como un hombre trabajador y responsable que había caído víctima de una estafa sofisticada. Según su versión, Benjamín había tomado todas las precauciones posibles antes de hacer la inversión, había consultado con expertos, había revisado documentos legales. Mi cliente no es un irresponsable, su señoría. Es un hombre que vio una oportunidad legítima de mejorar la situación económica de su familia y fue engañado por criminales profesionales. Ahora enfrenta una deuda de $450,000 que podría arruinar su vida para siempre. Después describió mi supuesta obligación moral y legal de ayudar a mi hijo. Citó casos legales sobre responsabilidad familiar, artículos del Código Civil sobre la solidaridad entre parientes cercanos, precedentes judiciales sobre padres que habían sido obligados a ayudar a hijos en situaciones similares. La demandada posee una casa valuada en $300,000 y recibe una pensión mensual de $1,200. Vive sola, sin gastos familiares significativos, mientras que mi cliente enfrenta la posibilidad de perder su empleo, su crédito y su futuro económico. La ley y la moral exigen que una madre ayude a su hijo en estas circunstancias. Cuando terminó de hablar, me sentí como si acabara de escuchar el caso contra una mujer terrible que realmente merecía ser castigada. La forma en que había presentado los hechos me hacía parecer una anciana egoísta que vivía en el lujo mientras su pobre hijo se hundía en las deudas por culpa de la mala suerte. El juez miró hacia nuestro lado de la sala. Licenciado Manzano, presente su defensa. Mi abogado se levantó con una carpeta llena de documentos y una expresión que me tranquilizó inmediatamente. Había algo en su postura que me decía que tenía respuestas para cada uno de los argumentos que acabábamos de escuchar. Su señoría, este caso no trata sobre obligaciones familiares. Trata sobre un hijo adulto que quiere obligar a su madre a pagar las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Permítame presentar los hechos reales. Durante los siguientes 20 minutos, el licenciado Manzano reconstruyó la historia verdadera de nuestra familia. Presentó documentos que probaban que yo había comprado y pagado mi casa completamente con mis propios ahorros 10 años antes de que Margarita apareciera en nuestras vidas. Mostró recibos que demostraban que durante los 5 años que Benjamín y su esposa vivieron en mi casa, yo había contribuido con mi pensión completa a los gastos familiares. La señora Fuentes no es una anciana rica que vive en el lujo. Es una mujer trabajadora que después de 40 años de labor en una fábrica textil, logró comprarse una casa modesta que representa toda su seguridad económica. Durante 5 años permitió que su hijo y su nuera vivieran en su hogar prácticamente sin costo, contribuyendo con sus $1,200 mensuales de pensión a los gastos de una familia de 3 personas. Mi abogado presentó testimonios escritos de vecinos que describían la situación real en mi casa. Irene había escrito una carta detallada sobre cómo había visto cambiar mi personalidad durante los años que Margarita vivió conmigo. Mi antigua supervisora de la fábrica había proporcionado un testimonio sobre mi carácter trabajador y responsable durante todos los años que trabajé bajo sus órdenes. Pero el momento más impactante llegó cuando el licenciado Manzano presentó algo que yo no sabía que tenía: registros detallados de todas las llamadas telefónicas que se habían hecho desde mi casa durante los últimos 6 meses. Los había solicitado a la compañía telefónica como parte de la investigación del caso. Su señoría, estos registros muestran que la señora Fuentes recibió llamadas regulares de prestamistas y empresas de inversión durante los 3 meses anteriores a que su hijo firmara el préstamo de $450,000. También muestran que ella intentó contactar a varios de estos números para hacer preguntas sobre las ofertas que le habían presentado. Mi corazón se detuvo. No entendía de qué estaba hablando mi abogado. Yo nunca había recibido llamadas de prestamistas. Nunca había tratado de contactar empresas de inversión. Pero cuando vi la expresión de pánico que cruzó el rostro de Margarita, comencé a entender lo que realmente había pasado. Parece que alguien estuvo usando el teléfono de la casa de la señora Fuentes para investigar oportunidades de inversión sin su conocimiento. Alguien que tenía acceso completo a su hogar, a su información personal y a su línea telefónica. Alguien que después convenció a Benjamín Fuentes de que esta inversión era una oportunidad legítima. El abogado Cantero se puso de pie inmediatamente. Objeción. Esa es especulación pura. No hay evidencia de que... El juez levantó la mano para silenciarlo. Siéntese. Licenciado. Quiero escuchar esto. Mi abogado continuó.
Los registros también muestran que durante las semanas posteriores a que se descubriera la estafa, hubo múltiples llamadas desde la casa de la señora Fuentes a abogados especializados en demandas familiares. Llamadas que ella jura no haber hecho. Miré a Benjamín, que tenía la cabeza baja y no se atrevía a mirarme a los ojos. Miré a Margarita, que había perdido completamente esa expresión de confianza que había mantenido durante todo el proceso. Y por primera vez en meses, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. La insistencia de Margarita en controlar mis llamadas telefónicas. Su conocimiento detallado de las leyes sobre responsabilidad familiar. Su amistad conveniente con un abogado que había recomendado la inversión y después había desaparecido misteriosamente. Su reacción casi festiva el día que Benjamín me dijo que necesitábamos hablar. Su señoría, continuó mi abogado, creemos que la señora Fuentes fue víctima de una manipulación sistemática diseñada específicamente para ponerla en esta situación. La estafa de la que fue víctima su hijo no fue casualidad. Fue el resultado de un plan cuidadosamente orquestado para crear una crisis que la obligara a vender su casa. ¿Está acusando a la nuera de la demandante de conspiración?, preguntó el juez. Estoy presentando evidencia de que esta demanda no es el resultado de una crisis familiar legítima, sino de una manipulación calculada. Y creo que cuando su señoría revise toda la evidencia, llegará a la misma conclusión. El juez se recostó en su silla y nos miró a todos con una expresión que había cambiado completamente desde el inicio de la audiencia. Ya no parecía estar escuchando un caso rutinario sobre responsabilidades familiares. Ahora parecía estar investigando algo mucho más serio. Señor Fuentes, póngase de pie. Benjamín se levantó lentamente, con las manos temblando visiblemente. ¿Es cierto que su esposa tuvo acceso completo al teléfono de su madre durante los meses anteriores a su inversión? Sí, su señoría, pero ¿es cierto que ella fue quien le recomendó al abogado que revisó los documentos de la inversión? Benjamín miró a Margarita, que movió la cabeza casi imperceptiblemente, como diciéndole que no respondiera. Pero ya era demasiado tarde. El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Es cierto que su esposa fue quien más insistió en que usted demandara a su madre cuando ella se negó a vender su casa? Mi hijo abrió la boca, la cerró, y después se derrumbó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían en pie. Su señoría, yo no sabía. Pensé que era la única forma. El juez levantó la mano otra vez. Ya escuché suficiente. Voy a revisar toda la evidencia presentada y daré mi veredicto después de un receso de 15 minutos. Cuando el juez salió de la sala, me quedé sentada en mi lugar, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi propia nuera, la mujer que había vivido en mi casa durante 5 años, que había comido mi comida, que me había llamado mamá miles de veces, había orquestado todo esto desde el principio. No había sido coincidencia. No había sido mala suerte. Había sido un plan fríamente calculado para quitarme lo único de valor que tenía en el mundo. Y mi hijo, mi pobre hijo manipulado, había sido tan víctima como yo. Cuando el juez regresó a la sala después del receso, algo había cambiado en su expresión. Ya no era la mirada neutral de un funcionario público cumpliendo con su trabajo rutinario. Era la mirada de un hombre que había visto algo que lo había indignado profundamente y estaba a punto de hacer justicia. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó con voz firme. Y debo decir que en mis 15 años como juez de familia, pocas veces he visto una manipulación tan sistemática y calculada como la que se ha documentado aquí. Miré a Benjamín, que tenía la cabeza entre las manos. Miré a Margarita, que por primera vez desde que la conocía había perdido completamente su compostura. Sus manos temblaban, sus ojos saltaban nerviosamente por toda la sala, y tenía esa palidez que aparece cuando alguien sabe que su mundo está a punto de derrumbarse. Los registros telefónicos presentados por la defensa muestran un patrón claro de actividad fraudulenta, continuó el juez. Durante 3 meses, alguien utilizó la línea telefónica de la señora Fuentes para contactar múltiples empresas de inversión, usando aparentemente su información personal para obtener propuestas de préstamos e inversiones. El juez levantó una carpeta llena de documentos. Estos mismos registros muestran que inmediatamente después de que se confirmara la estafa, la misma persona utilizó el teléfono de la señora Fuentes para contactar abogados especializados en demandas familiares, buscando específicamente precedentes sobre obligaciones de padres hacia hijos adultos.
Cada palabra del juez era como un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de la farsa que había sido mi vida durante los últimos 5 años. Todo había sido planeado. Cada humillación, cada manipulación, cada momento en que me había hecho sentir culpable por defender mis derechos, había sido parte de un plan para llegar exactamente a este punto. Señora Margarita Fuentes, póngase de pie. Margarita se levantó con piernas temblorosas, ya sin ningún rastro de la confianza que había mostrado durante meses cuando me decía cómo debía vivir mi vida en mi propia casa. ¿Reconoce usted haber hecho estas llamadas desde la casa de su suegra sin su conocimiento o consentimiento? Margarita miró a su abogado, que le hizo una seña de que no respondiera. Pero el juez no estaba dispuesto a permitir más evasivas. Señora, le recuerdo que está bajo juramento. Su silencio puede ser interpretado como una admisión de culpabilidad. Yo solo estaba tratando de ayudar a la familia, murmuró Margarita con una voz que apenas se podía escuchar. Ayudar a la familia manipulando a su esposo para que firmara un préstamo fraudulento y después orquestando una demanda contra su suegra para obligarla a pagar las consecuencias. No fue así, protestó Margarita, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. El juez abrió otra carpeta. He estado en contacto con las autoridades bancarias que investigaron la estafa de la cual su esposo fue víctima. ¿Sabe qué descubrieron? Margarita se quedó en silencio, pero su palidez se intensificó hasta el punto de que pensé que se iba a desmayar. Descubrieron que el supuesto abogado amigo suyo que revisó los documentos de la inversión no existe. La identificación que presentó era falsa. La dirección que proporcionó corresponde a un edificio vacío. Y el número de teléfono que dejó está registrado a nombre de una empresa fantasma. El mundo se tambaló bajo mis pies. Mi propia nuera no había sido solo una manipuladora oportunista. Había sido parte activa de una estafa criminal que había destruido las finanzas de mi hijo específicamente para poder chantajearme y quitarme mi casa. ¿Cuánto dinero recibió usted por participar en esta estafa, señora Fuentes? Yo no recibí nada, gritó Margarita, perdiendo finalmente toda compostura. Todo lo hice por Benjamín. Por nuestro futuro. Su futuro incluía dejar a su suegra de 65 años sin hogar después de robarle el patrimonio de toda una vida de trabajo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margarita, pero ya no me causaron ninguna lástima. Durante 5 años había llorado frente a mí cuando quería obtener algo, cuando necesitaba manipular una situación a su favor. Ahora que lloraba porque había sido descubierta, ya no tenía ningún poder sobre mí. Benjamín finalmente levantó la cabeza y miró a su esposa con una expresión de horror absoluto. Margarita, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste realmente? Ella lo miró con ojos desesperados. Lo hice por nosotros. Esa casa vale $300,000. Con ese dinero podríamos haber tenido una vida diferente. Tu madre ya es vieja. Ya no necesita tanto espacio. Margarita. Benjamín se puso de pie de un salto. Me dijiste que la inversión era legítima. Me dijiste que el abogado era de confianza. Y lo era. O al menos yo creí que lo era cuando empezamos, sollozó Margarita. Pero después, cuando las cosas se complicaron, él me dijo que la única forma de recuperar algo del dinero era conseguir propiedades que pudiéramos vender rápidamente. El juez golpeó su martillo contra el escritorio con un sonido que resonó por toda la sala como un disparo. Silencio. Señora Fuentes, lo que acaba de describir se llama conspiración para cometer fraude. Y extorsión familiar. Se volvió hacia Benjamín, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Señor Fuentes, ¿tenía usted conocimiento de la participación de su esposa en la estafa de la cual fue víctima? No, su señoría, respondió mi hijo con una voz quebrada. Yo realmente pensé que era una inversión legítima. Margarita me convenció de que habíamos tenido mala suerte, de que mi madre tenía la obligación moral de ayudarnos. ¿Y está usted dispuesto a retirar inmediatamente la demanda contra su madre? Sí, su señoría. Completamente. El juez se recostó en su silla y nos miró a todos con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. En todos mis años en este tribunal, he visto muchos casos de disputas familiares. Padres que demandan a hijos, hijos que demandan a padres, peleas por herencias, por propiedades, por dinero. Pero nunca había visto una manipulación tan elaborada y tan cruel como esta. Se volvió hacia mí con una expresión más amable. Señora Fuentes,
Usted ha sido víctima de una conspiración criminal orquestada por su propia nuera con el propósito de despojarla de su patrimonio. No solo no tiene ninguna obligación legal de ayudar a pagar las deudas de su hijo, sino que tiene derecho a demandar por daños y perjuicios tanto a su nuera como a los cómplices de esta estafa. Después miró a Margarita con una dureza que me hizo estremecer. Señora, su conducta constituye múltiples delitos federales. Fraude, conspiración, extorsión, usurpación de identidad y abuso de ancianos. Voy a remitir este caso inmediatamente al fiscal del distrito para que inicie las investigaciones criminales correspondientes. Margarita se desplomó en su silla llorando histéricamente. Su abogado parecía estar tratando de desaparecer dentro de su traje, consciente de que probablemente también sería investigado por su participación en este fraude. Finalmente, el juez se dirigió a toda la sala con tono solemne. Este caso queda desestimado con perjuicio. La demanda del señor Benjamín Fuentes contra su madre es rechazada en su totalidad. Además, ordeno que el señor Fuentes pague todos los costos legales incurridos por la defensa de su madre, incluyendo honorarios de abogado y gastos administrativos. Se puso de pie, indicando que la audiencia había terminado. Señora Norma Fuentes, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta experiencia. Su hijo fue víctima de una manipulación criminal, pero eso no justifica que la haya arrastrado a usted a esta situación. Espero que puedan reconstruir su relación familiar lejos de las influencias tóxicas que han estado envenenando sus vidas. Cuando el juez salió de la sala, me quedé sentada en mi lugar durante varios minutos, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. 5 años de humillaciones sistemáticas. 5 años de sentirme culpable por defender mis derechos. 5 años de creer que era una mala madre, una suegra difícil, una anciana egoísta. Y todo había sido una mentira elaborada por una mujer que había planeado desde el principio robarme la seguridad de toda mi vida. El licenciado Manzano me tocó suavemente el hombro. Señora Fuentes, ganamos. Todo terminó. Pero cuando miré hacia donde estaba sentado Benjamín, vi a un hombre completamente destruido. Mi hijo, mi único hijo, había sido tan víctima de Margarita como yo. La diferencia era que él había permitido que lo convenciera de convertirse en su cómplice, de demandar a su propia madre, de causarme un dolor que tardaría años en sanar. La justicia había prevalecido en el tribunal. Pero el daño que se había hecho a nuestra familia era algo que ningún juez podría reparar con una sentencia. Los días después de la audiencia pasaron en una extraña mezcla de alivio y vacío. Por primera vez en 5 años, mi casa estaba completamente silenciosa. No había comentarios sarcásticos sobre mi forma de vestir, no había críticas sobre mi comida, no había nadie controlando mis llamadas telefónicas o diciéndome cómo debía vivir en mi propio hogar. Era la paz que había soñado durante tanto tiempo, pero llegaba acompañada de una soledad que no había anticipado. Benjamín me llamó 3 días después del juicio. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando durante horas. Mamá, necesito hablar con usted. Por favor, ¿puedo ir a casa? Casa. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Después de todo lo que había pasado, mi hijo todavía consideraba mi hogar como su casa. Pero algo había cambiado en mí durante esos días de silencio. Por primera vez en años, no sentí el impulso automático de decir que sí, de abrir mis puertas sin condiciones, de perdonar inmediatamente porque era mi familia. ¿Dónde está Margarita?, pregunté. Arrestada. La policía la detuvo ayer. Parece que la estafa era mucho más grande de lo que pensábamos. Había otras víctimas, otros hijos que fueron manipulados para que presionaran a sus padres a vender propiedades. Mamá, yo no sabía nada. Tiene que creerme. Parte de mí quería creerle. Parte de mí necesitaba creerle porque la alternativa era aceptar que mi único hijo había participado conscientemente en un plan para despojarme de todo lo que tenía. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte que había crecido durante los meses de humillaciones, ya no estaba dispuesta a aceptar explicaciones sin hacer preguntas difíciles. Benjamín, durante 5 años viviste en mi casa mientras tu esposa me hacía sentir como una carga. Me viste cambiar, me viste volverme más callada, más triste. ¿Nunca te preguntaste por qué? Yo pensé que eran cosas normales entre suegra y nuera. Margarita siempre me decía que usted era difícil, que se quejaba por todo, que nunca estaba contenta con nada. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarme directamente cómo me sentía?
El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Benjamín habló con una voz tan baja que apenas pude escucharlo. No, mamá, no se me ocurrió. Y eso me convierte en tan culpable como ella. Esa confesión me rompió el corazón y me sanó al mismo tiempo. Mi hijo finalmente estaba admitiendo algo que yo había necesitado escuchar durante años, que había elegido creer las mentiras de su esposa en lugar de prestar atención a lo que realmente me estaba pasando. Puedes venir, le dije finalmente. Pero tenemos que hablar de muchas cosas. Y algunas de esas conversaciones van a ser muy dolorosas. Benjamín llegó esa tarde con una maleta pequeña y ojos hinchados de llorar. Se veía como el niño que había sido 20 años atrás cuando su padre murió y se quedó solo conmigo para enfrentar el mundo. Pero ya no era un niño, y esta vez el dolor no había sido causado por circunstancias fuera de nuestro control. Este dolor había sido causado por decisiones, por omisiones, por años de elegir la comodidad de ignorar problemas evidentes. Me senté frente a él en la misma sala donde meses atrás me había pedido que vendiera mi casa para pagar sus deudas. Pero ahora los roles habían cambiado. Yo ya no era la madre desesperada, tratando de mantener unida a la familia a cualquier costo. Él ya no era el hijo seguro de que tenía derecho a exigir sacrificios de mi parte. Cuéntame todo, le dije. Desde el principio. Quiero saber exactamente cómo llegamos a este punto. Durante las siguientes 3 horas, Benjamín me contó una historia que me hizo entender cómo una manipuladora inteligente puede destruir una familia desde adentro. Margarita había comenzado su trabajo de manipulación desde el primer día que llegó a vivir con nosotros. Pero su estrategia no había sido atacarme directamente. Su estrategia había sido convertir a mi hijo en su aliado inconsciente. Cada vez que yo trataba de hablar con Benjamín sobre algo que me molestaba de Margarita, ella ya había plantado la semilla de una explicación alternativa en su mente. Si me quejaba de que me controlaba las llamadas telefónicas, Margarita ya le había dicho que lo hacía porque se preocupaba por mi salud y no quería que me estresara hablando de problemas. Si mencionaba que me hacía sentir incómoda con sus comentarios sobre mi ropa, ella ya le había explicado que solo trataba de ayudarme a verme mejor. Mamá, ella siempre tenía una explicación que sonaba razonable, me explicó Benjamín con lágrimas en los ojos. Y yo quería creerle porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una mala persona. ¿Cuándo empezaste a sospechar que algo estaba mal? En el juicio. Cuando el juez presentó los registros telefónicos. Hasta ese momento, realmente creí que habíamos sido víctimas de mala suerte. Pero cuando vi cómo Margarita reaccionó a las preguntas del juez, cuando vi el pánico en sus ojos, supe que había estado mintiendo sobre muchas cosas durante mucho tiempo. ¿Y la demanda contra mí? ¿Realmente creías que tenía la obligación de vender mi casa? Benjamín se cubrió el rostro con las manos. Margarita me convenció de que usted estaba siendo egoísta. Me hizo creer que las madres siempre ayudan a sus hijos cuando tienen problemas graves, y que su negativa significaba que yo no le importaba realmente. Me llenó la cabeza de historias sobre otras familias donde los padres habían hecho sacrificios enormes por sus hijos. ¿Nunca te detuviste a pensar en lo que significaría para mí quedarme sin hogar a los 65 años? Mi hijo me miró con una expresión de vergüenza tan profunda que me dolió verla. Margarita me convenció de que era temporal, que íbamos a cuidarla, que iba a tener su propio cuarto, que iba a ser parte de nuestra familia para siempre. Nunca me dijo que el plan real era abandonarla después de vender la casa. Esa confesión me golpeó como un puño en el estómago. ¿Abandonarme? Los investigadores me dijeron que Margarita tenía planes de mudarnos a otro estado después de vender su casa. Nunca me lo mencionó a mí. Aparentemente, el plan era dejarla en un hogar de ancianos público y desaparecer con el dinero. La magnitud de la traición me quitó el aliento. No solo habían planeado robarme mi patrimonio. Habían planeado abandonarme completamente después de conseguirlo. Si su plan hubiera funcionado, yo habría terminado mis días en una institución pública, sin familia, sin recursos, sin nada más que los recuerdos de una vida donde había trabajado 40 años para terminar siendo desechada por las únicas personas que me quedaban en el mundo. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle se veía igual que siempre. Las casas de mis vecinos, el pequeño parque donde había llevado a Benjamín a jugar cuando era niño, el mundo que había construido durante décadas y que había estado a punto de perder para siempre. Benjamín, dijiste que quieres quedarte aquí mientras resuelves tu situación, ¿verdad? Sí,
Mamá, si usted me lo permite. No tengo a dónde ir y no tengo dinero para alquilar algo. Me volví para mirarlo. Puedes quedarte, pero con condiciones. Dígame cuáles son. Primera condición, vas a pagar por el daño psicológico que me causaste. No con dinero, porque sé que no lo tienes. Vas a pagarlo asistiendo conmigo a terapia familiar para que aprendamos a reconstruir una relación basada en respeto mutuo y no en manipulación. Segunda condición, vas a contribuir con $500 mensuales para los gastos de la casa. Sé que es casi la mitad de tu salario después de pagar las cuotas de tu deuda, pero necesito que entiendas que vivir aquí es un privilegio, no un derecho. Tercera condición, cualquier mujer que quieras traer a mi casa en el futuro tendrá que ganarse mi respeto antes de que le permita quedarse aquí permanentemente. No voy a volver a vivir en mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Benjamín asintió a cada una de mis condiciones sin protestar. Estoy de acuerdo con todo, mamá. Y hay algo más que quiero decirle. ¿Qué cosa? Quiero pedirle perdón. No solo por la demanda, no solo por creer las mentiras de Margarita. Quiero pedirle perdón por los 5 años que la hice sentir como una extraña en su propia casa. Por todas las veces que ignoré lo que me estaba tratando de decir. Por haber elegido la comodidad de no ver problemas en lugar de proteger a la mujer que me dio la vida. Sus lágrimas eran genuinas, y por primera vez en meses, las mías también lo fueron. Pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Lágrimas que lavaban años de resentimiento acumulado y abrían espacio para la posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos perdido. Te perdono, hijo. Pero perdonar no significa olvidar. Significa que estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que realmente has aprendido de tus errores. Esa noche, por primera vez en 5 años, me fui a dormir sintiéndome completamente segura en mi propia casa. 1 año después del juicio, mi vida había tomado una forma que nunca habría imaginado posible. La casa que había estado a punto de perder se había convertido en algo mejor de lo que había sido nunca. Un hogar donde reinaba el respeto mutuo en lugar del miedo y la manipulación. Benjamín había cumplido todas sus promesas. Pagaba religiosamente sus $500 mensuales, había asistido conmigo a 6 meses de terapia familiar, y poco a poco habíamos reconstruido una relación basada en la honestidad. La terapia había sido uno de los procesos más dolorosos y liberadores de mi vida. Durante semanas, revisamos cada momento difícil de los últimos 5 años, cada vez que había cedido cuando debería haber puesto límites, cada ocasión en que Benjamín había elegido ignorar señales evidentes de que algo estaba mal. Aprendí a expresar mis sentimientos sin culpa, y él aprendió a escuchar sin defenderse automáticamente. Margarita había sido sentenciada a 5 años de prisión por fraude, conspiración y abuso de ancianos. El juicio reveló que su red de estafas había afectado a 11 familias más, todas siguiendo el mismo patrón. Nueras o yernos que manipulaban a sus parejas para presionar a padres ancianos a vender propiedades para pagar deudas fraudulentas. La investigación descubrió que había ganado más de $2 millones con estos esquemas durante 3 años. Pero la justicia legal, aunque satisfactoria, no era lo que realmente había sanado mi corazón. Lo que me había devuelto la paz era redescubrir quién era yo cuando nadie trataba de controlar cada aspecto de mi existencia. Volví a tomar té de manzanilla todas las noches. Recuperé mi sillón favorito y lo puse de vuelta en su lugar original, donde mi esposo había leído el periódico durante tantos años. Retomé mis visitas regulares al cementerio sin tener que escuchar comentarios sarcásticos sobre mi obsesión con los muertos. Irene volvía a visitarme los martes, y ahora se quedaba horas charlando porque sabía que era bienvenida. Pero el cambio más significativo había sido interno. Durante 5 años había vivido pidiendo permiso para existir en mi propio espacio. Ahora había recuperado no solo mi casa, sino mi autoridad sobre mi propia vida. Cuando tenía ganas de comprarme un vestido nuevo, lo compraba. Cuando quería llamar a un viejo amigo, lo llamaba. Cuando decidía cambiar algo en la decoración de mi hogar, lo cambiaba. Benjamín me había dicho algo durante una de nuestras sesiones de terapia que se había quedado grabado en mi mente. Mamá, durante todos esos años, Margarita me convenció de que usted era una carga para nosotros. Ahora me doy cuenta de que éramos nosotros la carga para usted. Tenía razón. Durante 5 años había mantenido económicamente a 2 adultos jóvenes que me habían hecho sentir como si les estuviera haciendo un favor al permitirles vivir en mi casa.
Había contribuido con mi pensión completa a los gastos de una familia que me trataba como una pariente molesta que había que tolerar. Había sido la anfitriona menos respetada de mi propio hogar. Pero esos días habían terminado para siempre. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas de mi jardín trasero, plantas que ahora yo elegía y cuidaba según mis propios gustos, escuché que alguien tocaba la puerta. Era un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con una sonrisa amable y un ramo de flores en las manos. «Señora Fuentes, soy Mauricio Castillo, el doctor que usted trató de contactar hace un año. Lamento mucho no haber podido responder a su llamada en aquel momento». Me quedé sorprendida. El doctor Mauricio había sido nuestro médico de familia durante 15 años, pero después de la muerte de mi esposo había perdido el contacto con él. El día que Margarita me arrebató el teléfono, había estado tratando de llamarlo porque me sentía enferma y necesitaba una consulta. «Doctor, ¿cómo supo dónde vivo?» Su hijo me contactó hace unas semanas. Me contó toda la situación por la que pasó y me pidió que viniera a verla. Quería asegurarme de que está bien después de todo lo que vivió. Durante la siguiente hora, el doctor Mauricio me hizo un chequeo completo en mi propia sala. Revisó mi presión arterial, escuchó mi corazón, me hizo preguntas sobre mi estado de ánimo y mi salud general. Cuando terminó, se sentó frente a mí con una expresión seria. «Señora Fuentes, físicamente está en excelente estado para una mujer de su edad. Pero me preocupa algo que veo en sus análisis de sangre del año pasado, los últimos que tiene en su expediente médico». «¿Qué cosa?» Sus niveles de estrés estaban peligrosamente altos. Si hubiera continuado viviendo en esa situación de tensión constante, probablemente habría desarrollado problemas cardíacos graves. En cierto sentido, lo que pasó con su familia, por terrible que haya sido, puede haberle salvado la vida. La ironía me golpeó como una revelación. Margarita, en su intento de destruir mi vida, había terminado salvándomela. Si su plan hubiera funcionado, si hubiera logrado mantener su fachada de nuera perfecta durante más tiempo, el estrés constante probablemente me habría matado antes de que alguien descubriera la verdad. Después de que el doctor se fue, me senté en mi jardín a reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Un año atrás era una mujer de 65 años que se sentía invisible, inútil, como una carga para su propia familia. Ahora era una mujer que había enfrentado una conspiración criminal en su contra y había salido victoriosa. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero no exige que te anules a ti misma, sino que respeta tu individualidad. Benjamín llegó esa noche del trabajo y encontró al doctor Mauricio cenando conmigo en la cocina. Los tres pasamos una velada agradable, hablando de recuerdos familiares, de planes futuros, de la importancia de valorar las relaciones auténticas por encima de las convenientes. Cuando el doctor se fue, mi hijo y yo nos quedamos solos en la sala. Había algo diferente en su expresión, una paz que no había visto en años. «Mamá, quiero decirle algo. Estos meses viviendo aquí nuevamente, pero de forma diferente, me han enseñado quién es usted realmente». «¿A qué te refieres?» «Durante años, Margarita me hizo creer que usted era una mujer difícil, exigente, que nunca estaba conforme con nada. Ahora veo que es todo lo contrario. Usted es generosa, paciente, fuerte. Es la mujer que me crió sola después de que papá murió. La mujer que trabajó 40 años para darme una buena vida. La mujer que abrió las puertas de su casa cuando necesité ayuda, y que las volvió a abrir cuando volví a necesitarla». Sus palabras me llenaron de una calidez que había extrañado durante años. No era solo el reconocimiento de mis sacrificios. Era el reconocimiento de mi valor como persona, independientemente de lo que pudiera dar o hacer por otros. «Hijo, lo importante no es el pasado. Lo importante es lo que construyamos de aquí en adelante. Tiene razón, mamá. Y quiero que sepa que he tomado una decisión. En 6 meses habré terminado de pagar las deudas más urgentes de la estafa. Cuando eso pase, voy a buscar mi propio lugar para vivir». La declaración me sorprendió. «¿Por qué? ¿No estás cómodo aquí?» «Estoy muy cómodo. Demasiado cómodo, tal vez. Y creo que es hora de que aprenda a ser un adulto completamente independiente. Quiero que cuando venga a visitarla, sea porque realmente quiere estar con usted, no porque necesito un lugar donde vivir». Sonreí con una mezcla de orgullo maternal y respeto por el hombre en que se había convertido mi hijo después de tocar fondo y decidir reconstruir su vida desde cero. Esa noche, después de que Benjamín se fue a dormir,
Salí al jardín trasero y me senté en el pequeño banco que había colocado entre las flores. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de las rosas que había plantado en primavera. Por primera vez en años, el futuro se extendía frente a mí no como una serie de obligaciones familiares, sino como un territorio de posibilidades. Tenía 66 años. Una casa propia, completamente pagada. Una pensión que me alcanzaba para vivir dignamente. Un hijo que finalmente había aprendido a respetarme. Amistades que había recuperado. Salud física y emocional. Y por primera vez en décadas, tenía algo que había olvidado que existía: la libertad de elegir cómo quería vivir el resto de mi vida. Miré hacia las ventanas iluminadas de mi casa, mi refugio que había estado a punto de perder, y supe que el final de esta historia no era un final. Era un comienzo. El comienzo de una mujer que había recuperado no solo su hogar, sino su dignidad, su autonomía y su derecho a ser feliz en sus propios términos. En la distancia, escuché el sonido familiar de los grillos que cantaban en la noche. Era el mismo sonido que había escuchado durante 40 años en este jardín, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era el sonido de la soledad. Era el sonido de la paz.